Bueno, estamos en martes 1 de junio del 2021 en el curso de Arduino con Tinkercad del Instituto Superior Tecnológico Luis Ter. El día de hoy vamos a estudiar sobre el ciclo for, ¿sí? Y si alcanzamos, vemos si podremos ver el ciclo, el when también. When y el switch case. Caso contrario, eso quedaría para mañana. Vamos a ver cómo avanza la clase para poder revisar estos ciclos que son muy importantes para revisar programas un poquito más elaborados, ¿sí? Y más automáticos, sin necesidad de hacer muchísimas líneas de código, como lo hicimos con el LED, con el semáforo con las luces estroboscópicas, que teníamos que hacer muchas líneas de código. Pues van a aprender que con for se hace más fácil esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Pues pueden ir abriendo por favor Tinkercad y me gustaría que hagan una copia del programa 5 de luces estroboscópicas para no perder tiempo eh, eh, haciendo eso, ¿sí? No sé si tienen el programa 5 ustedes. Es privado. El programa 5 es el proyecto de la semana 1, ¿de acuerdo? Caso contrario, si es que no lo tienen, bueno, si lo tienen, hagan una duplíquenlo, ¿sí? Ahí, lo intentan duplicar para no dañar a ese. Listo, ya está la copia. Y esto es lo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Eh, 8 luces, rojo y azul, rojo y azul. Listo. Y le vamos a poner programa 9, me parece que es, ¿verdad? Después ya lo reviso si bien el nombre. Ciclos for le vamos a poner aquí. Ciclo for. Listo. Les espero hasta ahí un ratito, hasta que hagan sus copias y si no, pues intenten hacer estas conexiones, ¿sí? 8 LEDs de esta manera. Ahí les espero un momentito, ¿sí? Me avisan si ya están listos hasta ahí, por favor. Listo, me avisan por favor si ya están listos. Ya, gracias, Mara.
Listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona el ciclo for, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdan qué es lo que tenía que hacer. Primero que estas luces se prendan así, una tras otra. Así que vamos a ver esto. Yo creo que no lo tenía completo, lo tenía una parte y les mandé a hacer la otra parte. Aquí vamos a ver si está bien este código. Ah, sí, le dejamos hasta aquí. Un ratito solo voy a moverlo. Listo. Esto hacía y dos opciones, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo con ciclos for, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con ciclos for. Primero que nada vamos a ir encendiendo, ¿sí? Vamos a ir encendiendo uno a otro. Eh, vamos a hacer una pequeña modificación. Una pequeña modificación. Vamos a conectarle del 2, 3, 4, 5, todos unidos, ¿sí? El 8 lo vamos a mover, perdón. Y se me quedó clavado esto aquí. Voy a actualizar. Ya, movemos y que todo esté igual, sí, por favor, para que se nos facilite el ciclo for. Listo. Sí, que quede así, de 2, 3, 4, 5, 6. O si ustedes lo suben desde acá, cualquiera, pero que quede en una cadena, ¿sí? Que no haya un salto. ¿Para qué? Porque vamos a ver cómo es un ciclo for. Y bueno, les voy a hacer un poco más de zoom por aquí. Ahí, listo. Bueno, el título, programa 9. Ciclo for. Listo, ¿sí? Y pues ya saben, declaración de pines. Pin mode, cómo salir. Output 5, aquí sería el 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Hasta ahí. Les voy a ir explicando mientras se igualan hasta ahí. El ciclo for, ¿sí? Como dice, como dice su nombre, es, es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo. ¿Qué significa ciclo? Que se va a repetir algunas veces, ¿sí? Pero con la diferencia de este loop, que este loop es indefinido, el ciclo for, nosotros podemos ponerle límites, ¿sí? Podemos controlarlo.
Podemos decir empiece aquí y termine acá, o que vaya saltando según como nosotros deseemos. Por ejemplo, no queremos que repita de uno en uno, sino que vaya saltando de dos en dos, de 5 en 5, de 10 en 10. ¿Sí? Podemos controlar todo esto con el ciclo for. ¿Listo? Así que les voy a poner aquí cómo es la forma de un ciclo for en un comentario, ¿de acuerdo? En el comentario les voy a poner cómo es un ciclo for. Se escribe for, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos el primer, aquí dentro del paréntesis vamos a poner el inicio, punto y coma, la condición, ya les explico cada uno de estos pasos, espacio y el incremento. ¿Listo? Y como en todo, como en toda función, abrimos y cerramos llaves. ¿Listo? ¿Listo? Y así, y aquí dentro del for, y aquí todo lo que va a ejecutarse dentro del ciclo for. ¿Listo? Y aquí va todo el código. ¿Listo? Vamos a explicar. ¿Sí? Esto es, les estoy poniendo en comentarios para que entiendan cómo es el formato de un for, ¿de acuerdo? Porque de principio suele ser un poquito complejo, ¿sí? Pero después de los ejercicios se entiende muy bien esta parte. Empezamos. El ciclo for tiene un inicio, ¿sí? Aquí ponemos el punto de inicio si queremos que empiece desde 0, si queremos que empiece desde 2, desde 10. Sí, podemos empezar desde cualquier punto, ¿sí? Primero que nada. La condición, aquí vamos a poner la condición a evaluar, es decir, termina un ciclo, suma 1 o suma 2 o suma el incremento que pongamos acá, evalúa si se cumple esta condición, caso contrario vuelve a seguir a estar dentro si se cumple, sigue dentro del for, ¿sí? Si se cumple, continúa dentro del for. ¿Listo? Entonces, este es el ciclo for. Bueno, y después del incremento, ¿sí? Que en cuánto va a incrementar. Podemos incrementar, como les dije, de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10. Así que si yo quiero, por ejemplo, pongo un inicio de 1 y la condición coloco que sea menor a 5, el incremento de más 1 va a ser 5 veces esto, baja, es 1, 1 es menor a 5, sí, hace lo que declaramos, vuelve al for, incrementa en 1, como si pusimos de un incremento de 1, ahora evalúa, 2 es menor a 5, sí, entra la declaración, sube 1, sería 3, hace la declaración, 3 menor a 5, sí, baja, hace la declaración, suma más 1, 4 es menor a 5, sí, hace la declaración, sube 5, 5 es menor a 5, no, 5 no es menor a 5, 5 es igual a 5, por lo tanto sale del for y se va a ejecutar el código que esté afuera o vuelve a empezar por acá. ¿Listo? El momento que un código ingresa al ciclo for, no sale del ciclo for hasta que cumpla la condición. Eso tienen que tener muy en cuenta. Si por ejemplo quieren que se ejecute un código más abajo, tienen que tener en cuenta que el ciclo for tiene que terminar antes de acabar de ingresar a otra
a otro código, ¿listo? Entonces, en eso tienen que tener muy en cuenta y, y así se utilizaría el, el ciclo for. ¿Sí? Está comprendido. Más o menos esto sería un poquito de teoría. ¿Sí? A ver, veamos. Sí, maravilloso. Ah, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, si no hay preguntas, entonces avanzamos. Vamos a hacer un ciclo for. ¿Sí? Vamos a encender, vamos a ir encendiendo. Cierro esto un momento. Ir encendiendo uno 2 3 4 5 6 7 8. ¿Sí? Vamos a ir encendiendo uno a uno. ¿Listo? Encendemos y, y le apagamos. ¿Sí? Encendemos. Encendemos uno 2 3 4 5 6 7 8. ¿Sí? Encendemos uno a uno primero. El primer código que vamos a hacer y vamos a hacerlo con un for. Antes de aprender el for, ¿cómo hubieran hecho ustedes este código? Nara, ¿cómo habría hecho este código antes de aprender el for? Para encender uno a uno los LEDs. O cualquiera de ustedes, Nara, Alexis, ¿cómo habrían hecho este código antes de aprender el for? Ir encendiendo uno a uno los LEDs. Se puede ir declarando cada LED. Claro, gracias Alexis. Escribiendo, ¿no es cierto? Uno a uno, Claro. encendiéndolos uno por uno, ¿verdad? ¿Sí? Aquí pues no hay problema, son 8 LEDs, 8 líneas, copia, pega, cambia el número, listo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si fueran 100 LEDs? ¿Qué pasa si fuera toda una barra de LEDs? ¿Sí? Toda una barra de LEDs que tenemos que automatizarles, ir encendiendo uno a uno, suponiendo, ¿no?, que el Arduino tiene más pines. Por ejemplo, el Arduino Mega tiene 50 pins, ¿sí? Y tener que encender esos 50 LEDs, a ver, sería un código muy tedioso estar copiando y pegando 50 veces ese código. Con el for se simplifica todo. ¿Cómo? Vamos a escribir for. Listo, vamos a hacer el for. Primero, necesitamos una variable. Sí, necesitamos una variable. Así que aquí vamos a poner un int y igual a 0, punto y coma. Esto es el inicio, ¿sí? ¿Por qué pongo int? Porque aún es la primera vez que declaro esta variable y. Si le pongo sin int, el programa va a tener un fallo, no va a entender qué es lo que hace esa variable. ¿Listo? Entonces, primero empezamos con int i. Entonces, empezamos con int i igual a 0. Primer punto. Segundo punto, vamos a la condición. ¿Sí? Ah, perdón, no vamos a empezar en int y 0. ¿Alguien capta por qué no? ¿Alguien se dio cuenta por qué no vamos a empezar en 0? Tenemos que empezar en 2, sí, porque el pin es 2, el de aquí, sí. Empezamos en 2, ¿ya? Lo tenemos en el 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner int y 2. ¿Listo? Ahora, la condición.
¿Qué condición vamos a poner? Vamos a poner que llegue hasta el 9, ¿sí? Que llegue hasta el 9. Entonces, vamos a poner y, si y es menor o igual a 9, ¿sí? Si y es menor o igual a 9, por lo tanto vamos a llegar a 9 y vamos a poner un incremento de i más más. ¿Qué significa esto? Que vamos a subir 1 a 1, ¿sí? Sería 1 a 1. Si queremos que suba más, debemos poner i igual, i más 2, por ejemplo. Y va a sumar más 2, o también i más 1, ahí va sumando 1 a 1, pero también lo más, lo más, lo más preciso es utilizar esto, ¿sí? Y abrimos y cerramos paréntesis y empezamos, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Otra cosa, este igual a 9 es importantísimo. ¿Por qué? Porque la condición va a llegar al 9, encender el 9. Si no ponemos esto, no enciende el 9, porque 9 no es menor a 9. Tiene que ser 9 menor o igual a 9 y ahí se cumple la condición y sale. ¿Sí? Para el ejemplo, vamos a quitarle este igual, ¿sí? Para que vean qué es lo que sucede. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos ahora sí a ir encendiendo los pines. ¿Cómo vamos a encenderlo? ¿Cómo se encendía un LED? Digital, right? ¿Sí? Digital, right? Y aquí tenemos que poner el pin, ¿verdad? El pin que tenemos que encenderlo. Por ejemplo, el 2, por ejemplo, el 3, por ejemplo, el 4, ¿sí? Pero ahora ya no vamos a poner eso, sino vamos a poner la variable i. ¿Por qué? Porque en la primera iteración, cuando la primera vez que ingresan el código, ingresa con i igual a 2. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, i igual a 2, aquí vamos a ponerle i. ¿Sí? Coma, high. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ingresa 2, el pin 2 se prende, ¿listo? Luego viene por acá, regresa, sube, ya no sería 2, ya sería 3, sube 4, 5, 6, 7, 8. 8 es menor a 9, sí, baja, prende, sube, sube 1, 9, 9 es menor a 9, no, y sale del código, ya no enciende el 9. ¿Sí? Esto ya vamos a ver. Ahora, como les dije, solo vamos a encender y apagar los LEDs. ¿Listo? Voy a ponerle una lista que esté bien ordenado esto. ¿Sí? Ahí. Digital write. Delay. 500. Y coma low. Lo encendemos. Vamos a encenderle más tiempo. 1000. ¿Sí? 1000. Vamos a encenderle por 1000, por un segundo.
y la apagamos, ¿sí? Lo encendemos y la apagamos. El pin que nos toque según el número de aquí. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí está entendido, chicos? ¿Alguna pregunta con el ciclo for? Vamos a verlo en acción para por si acaso después de ejecutarle existe alguna pregunta. Aquí, este es el pin 2 y este es el pin 9. ¿Sí? Fíjense bien en el pin 9, por favor. ¿Listo? Empezamos la simulación. Esperemos que no haya ningún error. Ah, perdón, el pin 2 es este. El pin 9 es el de acá. ¿Sí? Este es el pin 9. ¿Sí? Miren, un segundo, sube, un segundo. No llega al 9. ¿Por qué no llega al 9? Por el igual que no le pusimos aquí. ¿Sí? Bajémosle a 500, que sea más rápido. Ejecutamos. Miren, ahí sí ya llega hasta el 9. ¿Listo? Y miren, lo que yo tenía que hacer mínimo en 8 líneas por cada uno de los LEDs. Lo que tenía que hacer en 8 líneas. Ahora ya lo tengo, ya lo hice en 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, más que 8, porque 8 solo encendemos, la tenemos que apagar. Entonces, 3 líneas por LED, prácticamente 3 por 8, 24. En 24 líneas podríamos hacer esto del encendido y el apagado antes. Ahora con un ciclo for en 1, 2, 3, 4 líneas. ¿Sí? ¿Está comprendido cómo funciona un ciclo for? Repetir, claro, sí, no hay problema. Vamos a repetir nuevamente el ciclo for, rapidísimo. El ciclo for, el ciclo for es un ciclo, ¿sí? Como lo habla, como lo dice la palabra, es un ciclo, ¿sí? Que lo podemos controlar, que tiene un inicio, que tiene una condición, ¿sí? Que evalúa esta condición y ejecuta, ¿sí? Y un incremento, ¿sí? Y un incremento. Y empezamos, empieza, evalúa, incrementa, empieza, vuelve, incrementa. Entonces aquí ponemos que empieza en 2 y es menor o igual a 9, incrementa en 1. ¿Listo? Entonces aquí pues prendimos un LED, prendimos un pin. ¿Qué pin? El número I. El I depende de la iteración. Empieza en 2, acaba aquí, sube 1, se convierte en 3, evalúa, 3 es menor o igual a 9, baja, prende, apaga, prende, espera 500 milisegundos, apaga, sube 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 es menor o igual a 9, sí es igual a 9, baja, prende el 9, espera 500 milisegundos, apaga, ¿sí? Y vuelve, sube a 10, llega, evalúa 10 de aquí, 10 es menor o igual a 9, no, por lo tanto sale, ¿sí? Sale y termina el loop. Aquí vamos a, bueno, no, hasta ahí. Entonces, y después de esto, ¿qué dije? Que todo este código teníamos que hacerlo antes con al menos 3 líneas. ¿Qué 3 líneas? Al menos 3 líneas. Al menos de estas 3 líneas por cada uno de los LEDs.
De hecho, 4 para que, no, sí, 3 no, 4 sí, 4 para que esté apagada la una, después ingrese la otra. Entonces, 4 por LED, o mínimo 3 por LED, por cada uno de estos. Pero esto se complica cuando llega a 100 por ejemplo. Cuando llega a 100 líneas, se complica muchísimo. Entonces, cuando llega a 100, a 100 LEDs, perdón, ¿sí? Con un ciclo for, sigue siendo. Podemos aquí poner el número de LEDs que nosotros queramos, sin problema, ¿sí? Por eso, ¿por qué? Va a encenderse. Ahora, ¿por qué les dije que no, que tienen que estar todos juntos? Por esto, por la secuencia que va de uno en uno, ¿sí? Entonces, no nos iba a funcionar si estaban dos saltados, o teníamos que llegar, pero igual se hubieran prendido, por más que no estén conectados nada ahí. Y generalmente, pues, utilizamos todos los pines del Arduino. Ahora, ¿qué pasa si le subimos más incremento aquí? Igual a i más 2, por ejemplo. Iniciamos la simulación, vamos a probar. Y aquí me gustaría que ustedes prueben, ¿sí? De hecho, hoy esta parte de la clase vamos a tener un pequeño reto, ¿sí? ¿Me acuerdo? No, ahí. No se quedó. Si es que se les cuelga así, actualicen y se arregla. Como se está trabajando en línea, se actualiza pronto. Se actualiza pronto. Se guardan más que todo todos los cambios que hicimos. Ya, perdón. Vamos a ver el código y vamos a ver con el más 2. ¿Cómo funciona esto? Ejecutamos y miren, con el más 2 se salta uno, ¿sí? Porque ya no va de uno en uno, se va saltando de dos en dos, se va saltando de dos en dos, ¿sí? De tres en tres se saltaría de tres en tres y así sucesivamente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ya termina? ¿Por qué vuelve a encenderse? Porque termina, porque termina la línea, termina el void loop y empieza nuevamente el void loop. Recuerden que esto también es un ciclo, vuelve a empezar y vuelve a empezar en dos, ¿sí? Y vuelve a dos. ¿Sí? Mientras no termine de ejecutarse lo que está aquí adentro, no va a salir de este for. Y el i no va guardando el i que va incrementando. Pero una vez que, uy, perdón, pero una vez que va saliendo, que ya sale del for, pues vuelve a ingresar al for y sale. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuál va a ser el reto de esta parte de la clase? Vamos a realizar el, el, el- las luces estroboscópicas de la policía que se prenden
estos cuatro así y sale. Viene y sale, viene y sale, viene y sale, ¿sí? Viene y sale. Lo mismo desde de aquí para acá. Ya les voy a mostrar, ya le pasé el código aquí que lo tengo en el otro Arduino IDE para que lo muestren, para que lo vean. Pero es prácticamente el proyecto de la primera semana que lo hicimos con IRS, con Digital Write, sin for, pero ahora deseo que lo hagan con Force, ¿sí? Deseo que lo hagan con Force. Vamos a hacerlo. Esta ahorita de la clase que nos queda, vamos a trabajar en eso. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen, comparten pantalla, me envían fotos. Aquí estoy, no nos desconectamos, aquí estoy para que realicemos esta actividad, ¿de acuerdo? Sí, si terminamos pronto esta, hacemos otra más con el WEN. Sí, que me interesa también que aprendan el WEN. Es otro ciclo muy útil también. ¿Está claro? Ya, voy a hacerlo para que lo vean. De acuerdo. Hola, ¿sí me escuchan bien, por favor? O pueden parece que tenía yo deshabilitado el audio y no escuchaba nada. Alexis está hablando, no lo escucho. A ver, ahí puede hablar Alexis. No los escucho yo. No escucho, parece que tengo un problema de audio. A ver, voy a poner un video. Pues, así, ahora sí escucho. ¿Puede hablar Alexis, por favor? O cualquiera de ustedes. No. ¿Los compañeros le escuchan a Alexis? ¿Alguien más puede hablar?
Ahora Alexis, por favor, ¿puede hablar? ¿Me escucha ahí? Ahí sí, ahora sí, Ah, ya. ahora sí, gracias. Tenía problema de audio, no les escuchaba nada. Sí, entonces, ¿sí está claro lo que toca hacer, chicos? ¿Puede repetir, ingeniero, lo que hay que hacer? Ya, a ver, denme un segundo. Voy a, les dejo con esta pantalla así, después ya les muestro. Voy a hacerlo aquí, a copiarlo y ya les muestro. Ella simplemente atacó sin razón ninguna, ella simplemente se volvió loca. Luego las aguarrachas y después, oh Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde está Mona? Tracy, la maestra Matthews, la sujeta y luego la Mona, él le cortó el cuello, drenaba su sangre como si fuera un ritual. Y Tracy, la maestra Matthews, es como si no fueran ellas. Abren sus ojos como si no hubiera vida en ellos, como si hubieran sido dominados por algún tipo de fuerza oscura, como un zombie, si eso tiene algún sentido. Regálame un segundito, ya les muestro, ¿sí? Sí, tratándola nada más esto aquí.
No, es que se puede. Perdón, no necesito. ¿Todo rico? Sí. A ver, ahora sí, Ingeniero, escucha, dígame, ya terminé lo que, ¿esto de aquí? más o menos, no, sí, más o menos sí lo hice. Le comparto con pantalla. A ver, así es lo que hay que hacer. A ver. No sabes dónde está eso de primer demo. ¿Ah? No sé, adelante. ¿Se puede ver? Está presentándose. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mi mamá no está comprando bobadas. ¿Se puede ver? Sí, 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 sí se ve. A ver, pero tiene que ser, no, está en No. un, no, tiene que ser al mismo tiempo, al mismo tiempo. Mm, Déjeme compartir en mí para que vean. ya. Bueno, igual se pueden ver en el pantalla. Ahí.
Este de aquí, ¿sí? Entonces, cuando se prende el de acá, tiene que encenderse el 2 y el 9, el 7 y el 3, y así, e irse apagando. Cuando llegue acá, regresa para acá, de esta manera, ¿sí? Mm, Sí, ese es el proyecto de ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen sin problema. El objetivo es que ustedes vayan entendiendo el código.
¿Cómo les va? ¿Está difícil? ¿Escucha? ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? ¿Está complicado? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Cómo es que era para poner de dos en dos? Estoy intentando y no me sale. El- en el, en el aumento se pone I más I igual a I más 2. Mm, ya. Muy buenas a todos.
A ver, ¿cómo les fue? ¿Se pudo? ¿No se pudo? Yo no puedo, ingeniero. He intentado varias veces, pero me salen de diferentes maneras, no tal como a usted le sale. Ya, bueno, pues lo intento. Lo que vale. Nara, me sale error, dice. Ya, vamos a entender un poquito cómo podría hacer esto, ¿sí? Primero que nada, el que prende aquí, el rojo, es decir, el primero que hicimos, encendiendo el 2 3 4 5 6 7 8 9 sigue, se mantiene, ¿sí? Ahí no tenemos que modificarle nada, porque tiene que irse encendiendo uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Y teníamos que aumentar otro que prenda desde acá hacia acá, ¿sí? Desde acá hacia acá, nada más, pero al mismo tiempo que cuando se enciende este de acá también, ¿sí? Entonces, pues, miren lo que yo hice, ¿sí? En el código. Aumenté nada más. Ahora esperar lo que probaba. Listo, miren. Simplemente aumenté esta línea y esta línea de aquí, ¿sí? Mírenles un momentito. ¿Qué significa? Que cuando enciende el 2 también va a encender ¿cuál? El 11 menos i. ¿Qué significa 11 menos i? 9. ¿Sí? Enciende el 9. Espera 300 milisegundos y y apaga, perdón, el i y apaga el 9. Luego, más 1, i vale 3. Ahora enciende el 3 y ahora 11 menos 3, 8. Y después queda encendido eso y después la vuelve a apagar. Y el 4, 11 menos 4 sería 7. Y así sucesivamente, pues cosa que enciende el del un lado y del otro lado. Es decir, prácticamente prendo desde acá hacia acá y también prendo desde acá hacia acá. Y eso es esa es la lógica de programación que utilicé, ¿sí? Ahí les dejo el código un ratito que le analicen y le copien si es que desean, copien, no hay problema. Miren, solo fueron dos líneas las que aumenté.
¿Ya se copiaron? ¿Ya lo probaron a ver si es que si les funciona? Si les funciona. Sí, ingeniero, ya está. Ya listo, genial. Entonces, de esta manera pueden ver que más que todo es la lógica de programación de cada uno. Alguien puede hacerlo de otra manera. eh, Se puede hacer de diferentes maneras. Esta es la que yo la hice, la que se me hizo para mí más fácil. Sí pueden haber otras maneras, pero ya depende de la lógica de programación de cada uno. No es que este es el único camino, ustedes pueden encontrar cualquier camino y todo sirve, sí, todo sirve. Suele haber profesores que piden, suele haber profesores que piden número de líneas, por ejemplo, en un número determinado de líneas que se realice un programa. Pero pues no es en realidad eso importante, al menos en programas pequeños, porque ya en programas muy grandes ahí sí pues se necesita que el programa sea corto, sea eficaz porque consume memoria. Sí, entonces, eh, mientras más cortos los programas, mucho mejor, más eficientes. ¿Sí? Así que traten de hacer la programación, traten de hacer con las menores líneas de código posible. Para hacer esto de forma manual, pues tendríamos que hacer con muchísimas líneas de código, mínimo unas 30, ¿sí? Y nosotros lo resolvimos con pocas líneas, ¿sí? Para que vayan aprendiendo. Y pues eso quedaríamos hasta aquí. Nos quedaremos hasta aquí y el día de mañana continuamos con el ciclo while y también vamos a probar un poquito más de la LCD. Necesitaba el ciclo for para poder hacer algo con la LCD, que las letras se muevan en la LCD. ¿Sí? Así que ahora ya van teniendo en cuenta que el for va a hacer que se muevan las letras en la LCD, que vayan moviéndose. ¿Sí? Así que si quieren investigar un poquito sobre eso para el día de mañana que vamos a ver, ya pueden ir revisando. Nos quedaríamos hasta aquí. Muchas gracias por la asistencia, Alexis y Nara. Nos veríamos el día de mañana. Pase bien, ingeniero. Gracias, hasta luego.